La grabación está en proceso y yo estoy presentando en el tema de post cosecha, fisiología de la post cosecha, una diapositiva que nos van a permitir entender lo que se conversa. Miren ustedes, este cuadro que tenemos a la vista, que me imagino que lo estarán viendo sin dificultad, nos hace una comparación de la cantidad de CO2 que produce un fruto a través del tiempo. ¿Por qué produce CO2 el fruto? Porque está respirando, ¿no? Eso lo hemos conversado, ¿no? Está vivo, por lo tanto respira. Si respira, produce CO2. Entonces, la cantidad de CO2 producido se puede medir. Es fácil medir. Eso en los laboratorios mide, por ejemplo, cuánto CO2 produce un kilo de fruta en una hora, o cuánto CO2 produce una tonelada de fruta en una hora. Entonces, eso se llama velocidad de respiración. Cantidad de CO2 producida en el tiempo es la velocidad. Entonces, esta cantidad de CO2 producida en una hora, se ha ido experimentalmente o se ha observado en el tiempo que varía, ¿no? En algunos momentos, como por aquí que está arriba la curva, el fruto respira intensamente. Pero va pasando el tiempo, y acá vemos la palabra desarrollo, la curva está yéndose hacia abajo conforme pasan los días, el fruto está en crecimiento, está en la planta todavía, entonces respira más lento, o sea, su intensidad de respiración es menor. Seguramente acá el fruto está creciendo, está acumulando material de reserva, ¿no? Hemos visto cuando una fruta está creciendo, primero está chiquita y va creciendo en el fruto, ¿no es cierto? Esa es parte de su maduración. Y eso está relacionado con el CO2 que va produciendo, ¿no? Entonces, lo normal es que un fruto en su desarrollo tienda a disminuir su tasa de respiración, su velocidad de respiración. No sé si me está siguiendo el cursor, no sé si lo pueden ver, yo lo estoy moviendo. Estoy por la etapa de crecimiento, más o menos en la zona de crecimiento, la velocidad de respiración se hace digamos, estándar, se hace como una meseta, o sea, es una velocidad prácticamente que no varía. En el desarrollo, ustedes han visto que varía mucho, cada vez menos. En el crecimiento, la velocidad de respiración es casi una constante. Una constante. La fruta empieza a madurar y la velocidad de respiración es más o menos constante. Y ven ahí que hay una flecha que dice la palabra cosecha, se está viendo, ¿no? Digamos que en ese momento del tiempo cosechamos la fruta, ¿de acuerdo? Algunos de los frutos que hemos cosechado, nosotros notamos que siguen madurando. Ustedes me dijeron, palta, plátano, mango, chirimoya, manzana, papaya, pera, siguen madurando a pesar de que los hemos cosechado. A este grupo de frutas le vamos a llamar frutas climatéricas. Pero hay otras, y nos vamos por el otro lado de la curva, que apenitas empiezan a mostrar este pico, y le llamamos frutos no climatéricos. Mandarina, uvas, naranja, limón, en realidad cítricos. Cítricos, uvas, fresas, sandía, piña, moras. ¿Ya? Miren, los frutos climatéricos, o sea, los frutos que que siguen madurando después de la cosecha, a partir de la cosecha, aumentan bruscamente su velocidad de respiración. Ustedes ven que se va otra vez hasta arriba, ¿no? Hasta un punto máximo. Estos son los frutos climatéricos. Son los que maduran luego de ser cosechados. En cambio, si nosotros cosechamos y apenas se levanta un poquitito su velocidad de respiración para luego descender, a esto le llamamos frutos no climatéricos. Y ustedes me los han señalado como cítricos, piñas, fresas, etc.
En conclusión de este cuadro, ¿qué podemos sacar, estimados alumnos? Podemos sacar algunas conclusiones. Los frutos son seres vivos que están respirando. Y la respiración la medimos en la velocidad de CO2 producida en el tiempo. Durante su proceso vital, la velocidad puede ser más intensa o menos intensa. En el desarrollo, la velocidad disminuye fuertemente hasta la etapa de crecimiento y maduración en que la velocidad de respiración se hace constante. Al momento de la cosecha, hay dos posibilidades. La velocidad de respiración luego de la cosecha aumenta bruscamente hasta un punto máximo que se llama pico climatérico. Entonces estamos hablando de frutas climatéricas. O si no, al momento de la cosecha, la velocidad de respiración apenas levanta un poquito para luego otra vez declinar. En ese caso, el pico climatérico pues es pequeñito. En ese caso le llamamos frutos no climatéricos. Lo observable es que los frutos climatéricos, luego de la cosecha, siguen madurando, como las paltas. Y los frutos no climatéricos, luego de la cosecha, ya no siguen madurando, como las uvas. ¿Ya? Ese es, en esencia, el resumen de lo que nos dice este gráfico. Miren, por ejemplo, a nosotros, como seres humanos, somos manipuladores, nos gustaría manipular los tiempos, ¿no? La mamá quiere que esas paltas maduren rápido porque ya las quiere preparar, ¿no? Entonces la mamá quiere que el tiempo se acorte. ¿Se nota? Quiere que maduren rápido. Pero el industrial necesita tiempo para venderlas, para empacarlas, ¿no? Entonces quiere que el tiempo sea más largo, ¿no? Entonces la tecnología estudia esto para hacer un aprovechamiento integral del fruto. ¿Ok? Díganme, ¿este cuadro, así como lo he presentado, ha permitido aclarar las ideas? Háganme algún comentario, por favor. Sí, profesor, se han aclarado varias ideas. Gracias. Entonces, miren, cuando yo pregunte, escúchenme, ustedes que ya son estudiantes de química de alimentos, cuando yo pregunte qué son frutos climatéricos, no me van a decir son los que maduran después de ser cosechados. Ustedes ya no van a decir así. ¿Cuáles son los frutos climatéricos? Son los que no maduran, ya no me van a decir así. Ustedes ya no tienen derecho a hablar así. Ustedes me van a decir frutos climatéricos son aquellos que luego de ser cosechados incrementan su velocidad o su tasa respiratoria hasta un punto máximo que se llama pico climatérico. Y los frutos no climatéricos son aquellos que luego de cosechados incrementan mínimamente su tasa respiratoria. ¿De acuerdo? Eso de que maduran o no maduran es la consecuencia, pero no es lo que los define, ¿ya? Lo observable es que maduran o que ya no maduran, pero lo esencial es la velocidad de respiración, porque los frutos son seres que están respirando porque están vivos. Así vamos a quedar, ¿ya? Sí, profesor. Está bien, profesor. Ya, el punto máximo se llama pico climatérico. ¿Y saben qué? Normalmente el pico climatérico coincide con la madurez. ¿Se acuerdan que ustedes me habían dicho ese estado en que la fruta ya está para su consumo? Me dijo alguien, ¿no? Inclusive me lo graficaron, la manzana está roja, está jugosa, está aromática, está sabrosa, etcétera. El pico climatérico coincide con ese estadio de madurez, que le vamos a llamar madurez comercial, incluso. Ahora, antes, cuando está en su vida, la fruta está madurando, podemos decir que la fruta está verde, el fruto está verde o está pintón, ¿no? Y cuando sobrepasa el pico, ya avanza el pico climatérico, otra vez tiende a disminuir la tasa de respiración. Entonces ya la fruta ya está sobremadura hasta que ya ya perdió su capacidad vital, ya decimos que está senescente.
Este cuadrito así de simple nos explica muchas cosas. Vamos a ver, ahí tenemos una idea cabal, ¿no? Podemos decir 1, 2, hasta 3, podríamos decir que está verde. 4, 5, 6, podríamos decir que está pintón. 7, 8, 9, ya 7, 8 ya digamos maduro. 9 sobre maduro, 10, 11, ya 13, 14, 15 ya está entrando una efervescencia. Acá arriba todavía, en la bandeja de arriba, es más notorio todavía, ¿no? El 5 ya está prácticamente senescente. Incluso miren el plátano 1 que está en la bandeja y el plátano 1 que está en la foto de abajo, ¿cómo es su cáscara? ¿No ven que tiene como unas esquinas? No es totalmente redondeado, ¿no? En cambio, el plátano 3, 4 ya está más redondeado, ¿no? Esa es una característica también. A ver, este gráfico vamos a... Acá está, ¿no? Es igual, ¿no? Tasa respiratoria, tiempo. Acá están dos gráficos. El fruto no climatérico está en la curva que está abajo, ¿no? No hay cosecha, pero nunca disminuye, ¿no? Y acá ponen una uva, creo. Y en cambio, en la curva que está arriba, fruto climatérico, miren, el pico climatérico, como si subimos arriba, no vamos a subir abajo, ¿no? Si subimos arriba, el pico climatérico coincide con la manzana ya que está en una madurez adecuada, cerca de la madurez comercial. Eso es lo que quiere graficarnos este esquema. A estas alturas voy a cambiar de diapositiva. Ustedes pueden aprovechar y desean preguntar algo. Estoy cambiando de diapositiva. Profesor, ¿hay alguna forma artificial de evitar esa curva? Sí. A eso estamos yendo. Sí que la hay. Así como la mamá tiene sus trucos para que madure más rápido, la mamá también tiene sus trucos para que madure más lento. Y lo vamos a ver. Entonces, en otras palabras, tu pregunta se llama, ¿de qué factores depende la velocidad de respiración o velocidad de maduración? Porque respiración es lo que origina la maduración, ¿no? Entonces, si tú manejas la respiración, manejas la maduración. Vamos a ver entonces, y aquí va a salir la respuesta a la pregunta. Y tiene que jugar esa palabra que su compañera ha dicho, que es el etileno. No nos vamos a olvidar del etileno. Estamos entonces hablando de la fisiología de post cosecha y de frutas y hortalizas. Como ser vivo, los frutos desarrollan procesos fisiológicos, la respiración, la transpiración, la maduración. Oiga, igual que nosotros, ¿sí o no? Nosotros respiramos, maduramos, transpiramos, ¿sí o no? Los frutos también. Pregunto, ¿cuándo transpiramos más nosotros? ¿En invierno o en verano? En verano. En verano. En verano. ¿Por qué? Porque hace calor, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces nos deshidratamos, tomamos más líquido, ¿no es cierto? Que compran Coca-Cola que da miedo, ¿no es cierto? Y si hacemos un ejercicio, transpiramos, ¿no? Y respiramos intensamente, ¿no es cierto? Y bueno, y si no hacemos nada, también transpiramos porque hace calor. Lo mismo ocurre con los frutos, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que ver con la respiración, la transpiración sí, y por lo tanto con la maduración también. Entonces, su compañero que me acaba de hacer la pregunta, entonces, ¿cómo podemos retrasar la maduración de las paltas? Ponlas en el refrigerador. ¿Qué tal? Si la mamá quiere que maduren rápido, las envuelve
porque el calorcito que produce la fruta acelera la respiración. Entonces, si no las envuelvo y por el contrario las pongo en el refrigerador, retraso la maduración. Ahí está, ¿ven? Esa es una razón, por ejemplo, para manipular la velocidad de respiración. Vamos a ver. Miren, escúchenme esto. Perú es un gran exportador de mangos. Los mangos peruanos son apreciados en todo el mundo. Los que se producen en Piura, creo que son Jaden o Ken, no sé la variedad. Hay variedades, ¿no? Los mangos son cosechados en Piura y son empacados y se llevan en barco, se llevan hasta Europa, se llevan a Estados Unidos, se llevan a Asia. Todo eso es, obviamente, el mango que se cosecha el lunes no quiere decir que va a estar el martes o el miércoles en Europa, en Asia, ¿no? Los mangos tienen que ser seleccionados, acondicionados, higienizados, son puestos en contenedores, el barco hace un viaje largo, llegan a la aduana, salen de la aduana al supermercado. Pero el consumidor europeo, norteamericano o asiático se come el mango en su mejor momento, en el momento preciso de madurez. De repente ha pasado 1, 2 o 3 meses y se come el mango como si estuviera recién tomado del árbol. O sea que podemos manipular adecuadamente los tiempos. Sí, se puede manipular adecuadamente los tiempos. Eso es lo que hace la tecnología. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Voy a ver esto. Siguiente diapositiva. Vida de las frutas y hortalizas. Los alimentos de origen vegetal, a pesar de ser retirados de la planta, continúan con sus procesos metabólicos evolutivos. Ya, entonces, la planta pasa por un proceso de crecimiento hasta la maduración y hasta la muerte. Sea climatérico o no climatérico. Respire mucho o respire poquito. Es un proceso natural. Dice, algunas frutas presentan un aumento transitorio de la actividad respiratoria llamada pico climatérico que coincide con las principales modificaciones de color, textura y sabor. Por ejemplo, durazno, manzana, pera, tomate, banana y algunos melones. Se llaman frutas climatéricas, ¿no? Es el cuadrito que tenemos abajo, que ya lo tenemos visto, ¿no es cierto? Hay una coincidencia entre la madurez y el pico climatérico. Este pico surge en la planta luego de la cosecha. Por lo general, las frutas que lo presentan se cosechan antes de la maduración. Para que se produzca es indispensable que haya oxígeno. Claro, entonces algunos agricultores no esperan a que madure, lo que madure, lo cosechan antes, entonces tienen todo el tiempo de la maduración para ir manipulando y que el fruto coincida su punto de madurez con el momento en que el usuario lo tiene en su casa. Las no climatéricas no presentan un pico climatérico, estamos viendo que no. Su respiración progresa lentamente y se los deja madurar en la planta. En este caso, pues, sería mal negocio cosecharlos antes, porque las frutas se quedarían verdes y ya nadie las va a querer. Entonces la uva se cosecha cuando ya está lista para el vino o cuando ya está lista para la mesa. Mientras tanto, todavía no se cosecha, porque la perdemos. Y las piñas y las sandías y los cítricos. Frutos climatéricos y no climatéricos. El climaterio de los frutos corresponde a un periodo de aumento significativo de la actividad respiratoria, eso ya lo sabemos, asociada al final del proceso de maduración. Este periodo de respiración climatérica es una fase de transición entre la maduración y la senescencia. Correcto, correcto. La tasa de respiración de los frutos durante el proceso de maduración determinará si son frutos climatéricos o no climatéricos, claro. Pregunto, ¿cuáles son los productos de respiración? Ya lo sabemos.
el CO2 y el agua, y entre otros. Las frutas climatéricas pueden ser maduradas organolépticamente en la planta o después de cosechadas. Las frutas no climatéricas solo maduran para consumo en planta. Ya, con las frutas no climatéricas no podemos hacer muchos trucos. ¿Ok? Con las frutas climatéricas más bien sí. Podemos acelerar o retardar. Es más fácil. Con las no climatéricas ya es bastante complicado. Ya no se puede. Solo consumen, solo maduran en la planta. Ustedes me dieron una lista. Acá está. Climatéricas: palta, granadilla, mango, melón, papaya, plátano, maracuyá. Sí. No climatéricas: limón, mandarina, cítricos por lo general, sandía, piña, toronja, uvas, cítricos, fresas, higos. Ya me dijeron moras también, ¿no? Esas son las no climatéricas. O sea, hay dos grupos, ya más o menos los tenemos diferenciados. El fruto climatérico permitirá ser cosechado y manipulado en estado preclimatérico, o sea, antes de que madure, para luego ser madurado durante su comercialización y transporte, preservando sus características de calidad para el consumidor final. El fruto climatérico entonces es manipulable, más manipulable, pero tenemos que tener cuidado con él también, ¿no? Porque es más delicado. Ahora, ¿de qué depende la velocidad de respiración de las frutas? Ya es lo que su compañero ya dice, ya, pero ¿cómo podemos hacer? Entonces tenemos que enterarnos de qué depende la velocidad de respiración de las frutas. Para empezar, así como hablábamos de qué depende de la calidad de la carne, no decíamos de la especie. No es lo mismo carne de res que carne de pollo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de qué depende la calidad de la leche, de la especie. No es lo mismo leche de vaca que leche de cabra, ¿no es cierto? ¿De qué depende la velocidad de respiración de la fruta? De la especie. Una fruta respira más rápido, otras frutas respiran menos rápido. Pregunto. En la casa tenemos una manzana verde y una palta verde. ¿Cuál madura más rápido? La palta. La palta. Porque su patrón de respiración es más intenso. ¿Por qué? Porque es palta, pues. ¿Qué madura más rápido? ¿Un plátano verde o una chirimoya verde? Una chirimoya. Pura chirimoya. ¿Por qué? ¿Por qué chirimoya? Y hay otra respuesta, ¿no? Pues porque cada fruto tiene una velocidad propia de su especie. Y este ejemplo nos muestra, pues, ¿no? Acá vemos abajo la manzana. La manzana podemos tener una semana, 2 semanas, y ahí está la manzana. Está madurando, pero se lenta, se toma su tiempo. Es climatérica, pero no madura tan intensamente como un plátano, ¿no? Un plátano toma sus días. Inclusive acá está esto en días, ¿no? Cómo se modifica el climaterio. El plátano se toma sus días, pero es más rápida que la manzana. En cambio, la palta es mucho más rápida, ¿no? Entonces y así, cada fruta, ya vamos conociendo, sabemos cuáles son más rápidas que otras. Y miren, entonces, ¿de qué depende la velocidad de respiración número 1? De la especie. Número 2, a ver, ¿quién da en el clavo? De la respiración de la fruta. Antes de eso, número 2, no, la respiración no depende de la respiración. La respiración depende de 1, de la especie, 2, de la variedad. Así como no es lo mismo la carne de Holstein que la carne de Brown Swiss, que la carne de Charolais, que la carne de raza o variedad,
El mango Ken tiene una velocidad, el mango Haden tiene una velocidad, el mango Edward tiene otra velocidad. A pesar que es la misma especie, cada variedad también tiene su velocidad de respiración. Así como hay perros grandes, chiquitos y medianos, hay perros que cuidan, hay perros que acompañan, hay perros que jalan, hay perros que no les interesa nada, así hay variedad, cada variedad también tiene su velocidad de respiración característica. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de respiración? 1, de la especie, 2, de la variedad. Aquí dice, diferencia en los patrones de respiración de 3 frutas climatéricas durante la maduración a 15 grados. O sea que la temperatura también tiene que ver. Claro, porque estamos viendo que si la temperatura es alta, nosotros respiramos más intensamente y transpiramos más intensamente, ustedes lo acaban de confesar. Y cuando la temperatura es más baja, pues se hace lenta la velocidad de respiración y la de transpiración. Entonces, en tercer lugar, depende de la temperatura también. Por eso la mamá, que sabe más bioquímica de alimentos que nosotros juntos, ¿qué hace? Dice, ajá, estas paltas están verdes, entonces yo las necesito para pasado mañana. Entonces tengo que acelerar su velocidad de respiración porque se trata de frutas climatéricas. Entonces, considerando que la temperatura es un factor que determina la velocidad de respiración, voy a envolver estas paltas en papel periódico para que se concentre el calor producido y se incremente la tasa de respiración. Así dice la mamá, y envuelve las paltas, ¿sí o no? Y las paltas están para cuando ella necesita que estén listas. Pero si tiene muchas paltas y las paltas le van a ganar, se van a madurar todas juntas, no van a poder comer todas, entonces algunas las va a poner en el refrigerador para que la velocidad de respiración disminuya y maduren más lentamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de respiración? 1, de la especie. 2, de la variedad. 3, de la temperatura. Entonces podemos ir manipulando esto y podemos ir contestando la pregunta de su compañero. Vamos a esperar para hablar del etileno todavía. Vamos a dejar un poquito de misterio ahí. Cambios asociados a la maduración. Cambia la composición. O sea, las sustancias químicas presentes en el fruto cambian, por lo tanto cambia el color, cambia la firmeza, cambia el sabor, cambia el olor, cambia el aroma, el aroma, perdón, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos a la vista estas papayas en diversos estados de maduración. Esto es sintomático el cambio de color, ¿no es cierto? Tanto es así que decimos verde, para nosotros es sinónimo de inmaduro, ¿no es cierto? Está verde, está maduro. Y también ya nos hacemos a la idea de que está ácida, ¿no? Nos ha tocado una mandarina ácida como una mandarina dulce. Entonces, los cambios asociados a la maduración, esencialmente, es porque hay cambios químicos. Y los cambios químicos y las sustancias químicas determinan todo. Acá hay algunos elementos. Comportamiento de algunas sustancias durante la maduración. Por ejemplo, el color, que puede ser variable. Normalmente las frutas verdes son verdes por la clorofila. En la maduración la clorofila disminuye, por eso es que esta flechita se va hacia abajo. Entonces está perdiendo clorofila, se está degradando la clorofila y están formándose algunos pigmentos como los carotenos, las antofilas. Entonces eso nos permite ver a la fruta que ahora está verde, amarilla, roja. Bueno, otro verde, o amarilla, o roja, o grosella. Porque esto está cambiando el color. El color es la variable. El sabor, ¿no?
el sabor por ejemplo, el plátano verde está constituido por almidones. Por eso lo probamos y no está dulce. Tarea, cojan un plátano verde, 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 verde. Corten una tajada, échenle una gota del yodo que tienen en casa y se va a poner negro porque tiene almidón. Pero conforme, y el almidón es un polímero, ya sabemos, ¿no es cierto? Es una cadena de glucosa que se repite, ¿no? Pero conforme el plátano va madurando, el almidón se va degradando y las unidades de glucosa se van soltando. Entonces el plátano deja de estar almidonoso y empieza a estar azucarado. Entonces lo probamos y lo sentimos dulce. Y decimos, uy, qué rico, porque antes no estaba rico, ¿no? Entonces el almidón se va degradando a azúcares simples. Eso lo hace más dulce y más nutritivo. El azúcar lo metabolizamos rápido. A ver, cómanse una cuchara de harina o de almidón. No solamente no lo haga metabolizar, se van a sentir mal. El sabor también por los ácidos, ¿no? Sí, ahí dice ácidos grasos, pero en realidad bueno, también ácidos grasos. Pero si la fruta está verde, está cargada de ácido, seguramente ácido oxálico, ácido málico, en las manzanas, ácido cítrico, ácido ascórbico. Entonces, esos ácidos se van transformando también en azúcares, en fructosa, etc. Entonces vamos a sentir también a la fruta más dulce, ¿no? Entonces, almidones y ácidos, y taninos también. A ver. ¿Alguien de ustedes le gusta comer membrillo? ¿Alguien de ustedes ha comido últimamente membrillo? Entonces, tarea, cómprense un membrillito y cómanlo. Se van a dar cuenta que es un poco áspero, ¿no es cierto? El término exacto es astringente. Es porque contiene taninos, ¿no? Entonces, si está más verde, es más astringente todavía. Es típico del membrillo. De la manzana también es un poco astringente. El té también es astringente. Cambian esto, con respecto al aroma, cambian también los aceites esenciales que posee. Muchos frutos contienen aceites esenciales. De repente ustedes han cogido una cáscara de mandarina o de naranja y la han apretado. ¿No ven que salen unas gotitas? Esas gotitas, ¿han visto o no han visto? Esas gotitas son aceites esenciales. Y son muy características y muy típicas del aroma de cada fruta. Hay aceite esencial de naranja, aceite esencial de limón. Y bueno, en el caso de los cítricos se encuentra en la corteza, en la cáscara. Les pregunto, cuando la mamá hace queque de naranja, ¿qué cosa le echa a la masa? Una ralladura de cáscara de la naranja. Perfecto, porque la mamá sabe harto de bioquímica de alimentos, entonces sabe que los aceites esenciales de la naranja se encuentran en la cáscara. Entonces raya y echa un poco de ralladura, como dice su compañero, y ese aroma de naranja se va a impregnar en toda la masa. Aceites esenciales. Aceites esenciales hay en las flores, como el jazmín. Aceites esenciales hay en las raíces, como en el kion. Aceites esenciales hay en las hojas, como en la hierbabuena, en la hierbaluisa. Aceites esenciales hay en los frutos. Aceites esenciales hay en los tallos, como en el espárrago. Cada planta sabe dónde pone sus aceites esenciales. Entonces, en algunas frutas también hay aceites esenciales, son frutas aromáticas. Hay frutas muy aromáticas, como los duraznos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también juega importante
en la maduración. Y también en la textura, esto de las protopectinas. Algunas frutas tienen pectinas, que son hemicelulosas constituidas estructuralmente por cadenas lineales de ácido poligalacturónico total o parcialmente metilado. Y bueno, y eso en cristiano, ¿qué significa? Que las frutas tienen gomas, como la manzana, como el membrillo, ¿no? Estas gomas tienen capacidad de atrapar el agua y son unas fibras largas, ¿no? Entonces, conforme la fruta va madurando, estas fibras largas o polímeros se van quebrando, se van despolimerizando y pierden fuerza para atrapar el agua, ¿no? Es lo que se llama capacidad de retención de agua, CRA, capacidad de retención de agua. Entonces, una manzana que verde no es jugosa porque las protopectinas chapan el agua. Conforme se va degradando, pierde esa capacidad de retener el agua y la manzana está entonces jugosa y nos gusta. Pero si pasa mucho tiempo y la manzana ya está aguachenta, es porque la degradación de las pectinas ha sido muy intensa, ya solamente son ácidos pécticos. Entonces, entonces ya la capacidad de retención es muy pobre y la manzana está aguachenta, ¿no? Y además, como está aguachenta, es fácil que vengan los hongos y se banqueteen, porque la actividad de agua ha aumentado, ¿no? Por eso que un fruto, mientras está verde, ¿ustedes han visto un fruto verde podrido? ¿O han visto un fruto verde lleno de hongos? No, porque tiene capacidad de defensa. Un fruto maduro todavía la tiene. Pero un fruto sobremaduro ya está cubierto de hongos, porque hay agua disponible, ¿no? Y porque la cáscara ya está blanda, ¿no es cierto? Entonces pierde capacidad de defensa. Listo. Háganme cualquier pregunta, por favor, no viene mal ninguna pregunta. Entonces, en los frutos inmaduros, por no decir verdes, los carbohidratos pueden estar en forma de almidón. En el fruto maduro está como azúcares simples, por eso es dulce. Por eso el plátano verde pues no es dulce, es almidonoso. Las clorofilas están presentes en el fruto inmaduro. En el fruto maduro ya se degradaron a otro tipo de pigmentos. Pigmentos, no hay muchos pigmentos en el fruto inmaduro, por eso es verde. En cambio, en el fruto maduro ya se han producido nuevos pigmentos. Compuestos fenólicos, que tienen que ver con el sabor también, sustancias volátiles poco abundantes. La fruta verde no es aromática. En cambio, la fruta madura es aromática, ¿no? Algunas más que otras, por supuesto. Las pectinas están condensadas y son de cadena larga, como en el caso de la manzana verde. También pueden coger una manzana verde, partirla en dos y echarle una gota de almidón. Y pueden coger una manzana, un trocito nada más de manzana madura y echarle el almidón. A ver si hay cambio o no hay cambio. Quiere decir que hay almidón y ya no había almidón. Y eso hace que el fruto sea más blando, más jugoso, ya dijimos. Los ácidos orgánicos disminuyen, ¿no? Estaba verde, ya no está verde. Perdón, estaba ácido, ya no está ácido. Entonces, podemos ir diciendo que durante la maduración se producen una serie de cambios químicos en la composición del fruto. Estos cambios influyen en la calidad del fruto en todos sus aspectos sensoriales, organolépticos, ¿no? Color, sabor, textura, aroma. Y por lo tanto también en su valor nutricional, porque eso lo va a hacer que el fruto lo podamos asimilar, aprovechar mejor o no mejor. Y eso también define la capacidad de conservación del fruto. Cuántas cosas, ¿no? En plátanos, donde hay hemicelulosa. Otra cosa. Pregunto, ¿cómo es la cáscara del plátano maduro? ¿Cómo es
cáscara del plátano verde. ¿Alguien podría mencionar alguna diferencia mientras pongo acá arreglo una tilde? La cáscara, díganme si no es verdad, la cáscara del plátano verde es fibrosa, está bien pegada al plátano. Difícil de sacar. La cáscara del plátano maduro no es tan fibrosa y sale fácilmente. Hasta la cáscara cambia. Durante la maduración se puede incrementar las pectinas solubles según la especie, con la correspondiente desaparición de las pectinas insolubles, conjunto de protopectinas. Las frutas cítricas carecen de almidón, claro, son puro jugo, ¿no? Otra cosa. Esto ya lo habíamos visto. Vemos acá la cáscara es angulosa en 1. Está muy pegada al fruto, muy fibrosa. En los plátanos maduros ya no ocurre eso, ¿no? Al contrario, ya se llena de una cierta pigmentación, ¿no? Le salen como pecas. Así como los viejitos, ¿no? Ya vemos que le salen pecas así en la piel, igual, ¿no? Es parte de la maduración también. Bueno, esto nos muestra que los cambios que se dan durante la maduración, el almidón, que es un polímero, se va desdoblando en azúcares más cortas y finalmente en azúcares simples, maltosa, isomaltosa, hasta la glucosa, ¿no? Al final, el almidón es una cadena de glucosas. Aquí está, ¿no es cierto? Entra hasta glucosa y entra al ciclo de la glucólisis para producir energía para que continúen los cambios. Que habíamos hablado, lo mismo que habíamos hablado la semana pasada en la maduración de la carne, ¿no? La liberación de la glucosa da la energía para que el fruto siga haciendo sus procesos vitales. Los compuestos pépticos, acá otra vez repito la protopectina. Algunas frutas, así como el plátano tiene almidón, algunas frutas tienen pectinas, ¿ya? La pectina es un compuesto que tiene cierta importancia. La pectina es material indispensable para hacer mermeladas. Si ustedes tienen una mermelada ahorita en su casa que han comprado, vayan a ver, miren la etiqueta, componentes y dice pectina. La pectina es esa goma que permite que la mermelada se forme como un gel. De tal manera que si sacan con una cucharada, queda la huella de la cucharada ahí. ¿Ya? La pectina gelifica, ¿de acuerdo? Entonces esta pectina es indispensable para hacer la mermelada. Con el azúcar y con el agua en medio ácido forma el gel de la mermelada. Estas pectinas están presentes, por ejemplo, en los membrillos, en las manzanas y en otras frutas. Se encuentran como protopectinas, que son cadenas largas. ¿Ven esta unidad que se repite y se repite y se repite y se repite muy largo? Son los ácidos pécticos, ¿no? Perdón, los ácidos pécticos, o los ácidos galacturónicos, que se van repitiendo. Entonces, tienen mucha capacidad de retener el agua, así como retienen el agua en la mermelada, ¿no? Por eso en la mermelada hay agua, pero no está libre. Por eso también la mermelada dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, con la maduración se va rompiendo estas gomas. Y la fruta se va poniendo jugosa, para el caso de manzanas o de membrillos. En conclusión, acá tenemos que el almidón se va degradando hasta azúcares simples y la fruta se va a encontrar ahora dulce y suave.
los compuestos pépticos se van despolimerizando, entonces reduce la cohesividad, entonces el fruto va a estar suave, como ya me lo dijeron, y jugoso, como ya que conversamos. Y la celulosa y hemicelulosa, que por ejemplo están en la cáscara del plátano, se van a debilitar y el plátano va a estar más suave, ya no va a estar tan duro. La clorofila, que es el pigmento con que empieza su actividad vital, el fruto, se va degradando hasta productos incoloros. El pH va cambiando también. O sea, si habían ácidos, la fruta estaba ácida. Si medimos el pH, nos va a dar una medición de ácido. Pero si se degradan esos ácidos, el pH va a modificarse. Es natural, ¿no es cierto? La fruta ya no va a estar tan ácida. Entonces, durante la maduración también cambia el pH, ¿sí? Las frutas suelen tener ácidos cítricos, ácido málico. El ácido málico es muy común en la manzana. El ácido tartárico es muy común en las uvas. El ácido cítrico en las frutas cítricas. Entonces, eso va a formar parte de los procesos de respiración, o se van a convertir en azúcares, y por eso nosotros vamos a sentir la fruta madura ya más dulce y menos ácida. Entonces, de acuerdo con ustedes, estamos quedando que la velocidad de respiración está relacionada con la especie, con la variedad, con la temperatura. Entonces, la temperatura influye en la velocidad de respiración y por lo tanto influye también en la conservación y por lo tanto en el deterioro, ¿no? Cuando hay alta temperatura hay transpiración. Cuando hay transpiración hay agua en la superficie y calor. ¿Y qué es lo que quieren los microorganismos? Agua, calor, comida. Entonces van a colonizar rápidamente un vegetal y lo van a contaminar, ¿no? Entonces, por eso es que si queremos que se demore la maduración, ponemos la fruta en el refrigerador para que no transpire mucho. Más la temperatura fría también inhibe el crecimiento microbiano. Pero si estamos controlando fuera del refrigerador, nos damos cuenta que esté maduro, lo consumimos. Porque maduro todavía no puede ser invadido por microorganismos en la sobremaduración ya. Entonces la temperatura juega un papel importante en la respiración y por lo tanto en el deterioro, ¿no? Esas frutas que Perú exporta a todo el mundo van en barcos en cámaras refrigeradas, ¿no? Y el cálculo está hecho para que cuando llegue al comercio en el país de destino, el tiempo de maduración sea exacto y suficiente para que lo consuma el poblador europeo o norteamericano o asiático en el momento más adecuado de calidad. Acá ocurre también otra cosa que estamos viendo. Hay producción de etileno. Oiga, ya me dice su compañera, ¿qué cosa es eso del etileno? Los frutos para madurar producen una hormona que se llama el etileno. El etileno es un gas. El etileno es un gas que se llama la hormona de la maduración. Ayuda, funciona para que el fruto madure. Es un agente de la maduración que el mismo fruto produce. Entonces, cuando la mamá, que sabe tanto de bioquímica de los alimentos, envuelve la palta para que esté ya para mañana o para pasado, ella sabe que con la envoltura del periódico no solamente va a conservar, a concentrar el calor producido por la palta dentro del empacado que acaba de hacer, y que por lo tanto va a aumentar la temperatura y la tasa de respiración,
sino también sabe que el etileno que produce la palta, va a quedar concentrado en este microclima que es el empaque, y ese etileno va a acelerar más todavía la maduración. Contestada la pregunta, el etileno entonces es la hormona de la maduración. La pregunta que me van a hacer, oiga, ¿y se puede utilizar artificialmente el etileno para madurar otras frutas? La respuesta es sí. Se puede utilizar el etileno artificialmente para hacer atmósferas controladas, para acelerar la maduración de los frutos, sí. Porque el comerciante tampoco puede gastar demasiado dinero porque el almacenamiento cuesta. Entonces, así como a veces quiere que se retrase la maduración, a veces quiere acelerar la maduración para ya sacar el producto al mercado. ¿Puede recurrir al etileno? Sí, puede recurrir al etileno. ¿Hay algunas sustancias? Sí, que no están permitidas, como por ejemplo los carburos. Algunos tramposos maduran artificiosamente los plátanos con carburos, pero esto deja remanentes tóxicos, entonces no está permitido, pero algunos tramposos lo hacen. Para mala suerte, el carburo deja unos plátanos muy lindos, aunque su sabor no es el mejor. Entonces también eso puede utilizarse como un agente de maduración no permitido. Ok, entonces, ¿la temperatura influye en el deterioro de los vegetales? Sí. También puede ocasionar algunos otros daños, como daño por frío. Les pregunto, ahora sí quisiera su participación. ¿Ustedes ponen los plátanos en el refrigerador? No. Gracias. ¿Por qué? Les pregunto, ¿la mamá pone los plátanos en el refrigerador? No, ¿Por qué? porque se oxidan. No tiene que ver la oxidación. Se produce lo que se llama un fenómeno que es el daño por frío. La mamá sabe de bioquímica, pues. Entonces la mamá dice, no puedo poner los plátanos en el refrigerador porque les voy a ocasionar el daño por frío y se van a malograr. Hagan un ejercicio. Cojan un plátano, pónganlo en el refrigerador, ¿no? Ya la mamá se va a molestar, la va a sacar fuera de acá y no sé cómo se te ocurre. Pero ahí dice, no mamá, es un experimento que me ha mandado el profesor. O si no, pónganlo en un tupper para que no se escarche y lo ponen en el congelador. ¿Qué va a pasar? El daño por frío. El plátano... Sí, dime. Sí, una vez yo lo puse por apurada y el tu mamá plátano te se gritó. puso, sí, todo lo que había comprado se puso Sí. negro. Para que como. Tu mamá te gritó. Ay, no, así te quieres casar y todo eso. Ya, ok. Sí, pues eso se llama daño por frío. O sea, ¿qué pasa? El plátano es una fruta tropical. La naturaleza la ha hecho para que viva en el trópico donde hace calor. ¿Ya? Es como que tú lleves un pingüino, pues a una zona tropical o a un oso polar. O sea, le va a caer bomba, ¿no? Lo mismo al revés, ¿no? O sea, el organismo no está adaptado, no se adapta al frío. El otro día simplemente en invierno pasaba caminando y me crucé con 2 venezolanos que venían. Yo estaba abrigado normal, los venezolanos estaban abrigados, pero se les veía tiritando, se les veía... O sea, ellos son de zonas más cálidas y sus cuerpos, sus organismos no están habituados a tanto frío que tenemos nosotros de Lima, ¿no? Es como si nosotros nos fuéramos a Puno, por ejemplo. Yo me voy a Puno, usted me va a caer mal, ¿no? Entonces, igualmente, esto ocurre en las frutas tropicales. ¿Qué pasa con el daño por frío? Su compañera ya lo percibió. El plátano se pone negro, ¿no es cierto?
Entonces esto pierde toda su presentación y seguramente una serie de cambios que lo malogran. Eso se llama daño por frío. Entonces el plátano nunca se refrigera, lo vamos a corroborar. Y hay otros, los frutos tropicales, pues no están hechos para el frío. Entonces, la velocidad de respiración está afectada por la temperatura, ya lo sabemos, por eso transpiramos más cuando hace calor. ¿No? Esto los ingenieros le llaman, manejan unos estándares que ahí se mencionan, pero yo no voy a incidir en eso con ustedes. Acá podemos, en este gráfico podemos constatar de alguna manera, conforme la temperatura va avanzando, aquí vemos en la línea horizontal, en la línea vertical vamos a ver que la respiración va a ir aumentando. ¿No? Más temperatura, más respiración, más temperatura, más respiración. Estoy avanzando hasta donde ya la temperatura es tan alta que ya el fruto colapsa, ¿no es cierto? Entonces ya no hay respiración. Claro, póngase a sancochar un plátano, ya lo mataste, pues, ¿no? Ya se acabó la respiración. Póngase a sancochar una manzana. Hay una cierta temperatura, digamos, 40, 45 grados, ya el ser humano tampoco puede soportar, ¿no es cierto? Entonces la tasa de respiración se estanca a esa temperatura. Igualmente, hacia abajo, hay temperaturas en las cuales la tasa de respiración se hace muy baja y el organismo colapsa, ¿no? Entonces la temperatura tiene que ver con la tasa de respiración. Por eso la mamá maneja tiempos y maneja calidades con el refrigerador, fuera del refrigerador, con el periódico que envuelve sus vegetales. En los grados cítricos la degradación de la clorofila es a los 22, a los 38 la degradación se detiene. En el caso de síntesis de carotenoides es óptima a los 18, mientras a los 30 el proceso se paraliza. Háganme alguna pregunta. Profesor, Sí. en el caso que, ¿cómo se llama? El convertido en azúcar, dice que disminuye durante su maduración el azúcar, pero en caso de las uvas, cuanto más sean, o sea, cuanto más maduros, son más dulces. Por Claro. ejemplo, en las pasas. Claro, perfecto. Buenísima pregunta, te felicito, Rebeca. Vamos a buscar una explicación razonable. ¿Qué te parece? Oiga, usted está mintiendo. ¿Cómo es eso de que si está maduro, está más dulce? Tienes toda la razón. ¿Qué cosa es una pasa? Una fruta reseca, ¿no es cierto? Reseca por el sol, seguramente. Claro. tú- Tuve la oportunidad de ir a Ica Sí. y o sea, al buscar cómo sea la uva más, ya más arrugada en el mismo árbol, y esos también son más dulces que digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues si está reseca es porque ha perdido agua por el sol. Y si ha perdido agua, el azúcar está más concentrada. Es la misma cantidad de azúcar, pero ahora concentrada. Entonces tú la sientes más dulce. ¿De acuerdo? Entonces, en un ají, por ejemplo, esos ají secos son muy picantes, porque está concentrado el material pungente, ¿no? A pesar de que es la misma cantidad. ¿Entiendes la figura, no? Esa es la respuesta. No es que ha aumentado azúcares, sino que ha disminuido el agua. Y por lo tanto, la sensación de dulzor es más notoria. Y la pérdida de esa agua ha sido por desecación. Ya no es un proceso bioquímico, es un proceso físico nada más de deshidratación. ¿De acuerdo, Rebeca?
Sí, profesor, muchas gracias. Esa es la razón, esa es la razón. Háganme otra pregunta.